Eres el sumo sacerdote de Israel, el hombre más alto en la jerarquía espiritual de la nación. Has servido a Dios durante décadas. Tu nombre es Elí. Pero tus hijos, Ofni y Faíns, también sacerdotes, se han convertido en un escándalo público. La Biblia los describe con una palabra dura: hijos de Belial, hombres impíos, perversos, que no tenían conocimiento del Señor. No solo roban las ofrendas del pueblo con violencia, arrebatando la carne que debía ser ofrecida a Dios, sino que también se acuestan con las mujeres que sirven a la entrada del tabernáculo. Y lo peor es que Elí lo sabe. Los ancianos le han informado. Él los reprende, sí, pero débilmente, sin firmeza. No los aparta del sacerdocio. No los castiga. Los pone por encima de Dios mismo. Entonces, un profeta llega con un mensaje aterrador: la casa de Elí será destruida, y sus 2 hijos morirán el mismo día. Esa profecía se cumplirá de la manera más trágica posible, en el campo de batalla, cuando el arca de Dios sea capturada por los filisteos. Prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en el oscuro relato de Ofni y Faíns, el pecado de los hijos de Elí, y descubriremos las lecciones eternas que encierra para padres, líderes y todo aquel que sirve a Dios. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Dios te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Dios. Y se volvieron a su casa. Y visitó Dios a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Dios, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Dios el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Dios: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Faíns, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Hay palabras que un padre nunca quiere escuchar.
Un mensaje que llega como un cuchillo, que no acusa solo al hijo, sino también al que lo crió, al que lo formó, al que le dio el nombre y la herencia. Todos hemos sentido ese nudo en la garganta cuando alguien a quien amamos toma un camino que no podemos aprobar. La historia que hoy nos convoca no es un relato de malvados sin remedio ni de padres negligentes sin esperanza. Es la historia más común y más dolorosa, la de una autoridad que se vuelve complacencia, de un amor que se convierte en indulgencia, de un silencio que pesa más que cualquier palabra de corrección. En el centro del santuario, donde la luz de la lámpara nunca se apagaba, dos jóvenes ejercían el sacerdocio. No eran cualquiera, eran los hijos del sumo sacerdote, los herederos de una tradición sagrada, los que debían guiar al pueblo en la adoración. Pero lo que hacían era todo lo contrario. Usaban su posición para satisfacer su apetito, para tomar lo que no les correspondía, para profanar lo que era santo. Robaban la mejor parte de los sacrificios, se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, y convertían el servicio a Dios en un negocio de poder y placer. La corrupción no era un rumor, era un escándalo que todo el pueblo veía, que todo el pueblo sufría, que todo el pueblo silenciaba porque el poder de aquellos jóvenes estaba respaldado por el nombre de su padre. Y el padre, Eli, sabía. No podía no saber. Los rumores llegaban hasta su oído, las quejas de los peregrinos, el descontento del pueblo. Pero no hizo lo que debía hacer. No los destituyó, no los reprendió con firmeza, no puso un límite claro. Los reprendió, sí, pero con palabras suaves, con el tono de quien no quiere perder el amor de sus hijos. Hijos míos, no hagáis esto, porque el rumor que oigo no es bueno. Una advertencia tibia, un consejo paternal que no iba acompañado de consecuencias. Y esos hijos, que ya habían perdido todo temor a Dios, también perdieron todo respeto por su padre. La autoridad se había vuelto papel mojado. Y el pecado seguía creciendo, como una mancha que se extiende sin que nadie la detenga. Entonces vino la palabra de Dios. No a Eli directamente, sino a un niño, a Samuel, que aún no conocía la voz del Señor. Y ese mensaje era el más devastador que un padre puede recibir. Yo he condenado su casa para siempre, porque él sabía que sus hijos se hacían maldecir y no los reprendió. La condena no era por el pecado de los hijos solamente. Era por el pecado del padre que, pudiendo detenerlos, no lo hizo. Eli había criado sacerdotes, pero no había criado hijos que temieran a Dios. Había sido sumo sacerdote en el templo, pero no había sido profeta en su casa. Su oficio no lo eximía de su responsabilidad como padre. Y la historia termina con una imagen que no podemos olvidar, Eli, anciano y ciego, sentado junto al camino, esperando noticias de la batalla. Cuando escuchó que el arca de Dios había sido capturada, que sus hijos habían muerto, cayó hacia atrás, se rompió la nuca y murió. El juicio que había sido anunciado se cumplió. La casa de Eli, que había servido a Dios por generaciones, fue desechada. No por un error aislado, sino por una larga historia de indiferencia, de falta de disciplina, de no querer herir para sanar. Esta historia nos confronta con la pregunta más incómoda, ¿qué estamos haciendo con la autoridad que Dios nos ha dado? No solo como padres, sino como líderes, como maestros, como adultos que tienen influencia sobre otros. Porque el pecado de Eli no fue un pecado de acción, fue un pecado de omisión. No hizo lo malo, dejó de hacer lo bueno. No castigó a sus hijos, pero tampoco los corrigió. No los empujó al pecado, pero tampoco los detuvo. Y la Biblia es clara, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y hay otra verdad que duele, la indulgencia no es amor. Permitir que alguien a quien amamos siga un camino de destrucción, por miedo a herirlo, por miedo a perder su afecto, por miedo a parecer duro, no es amor. Es cobardía disfrazada de compasión. El amor verdadero corrige, aunque duela. El amor verdadero pone límites, aunque el otro se enoje. El amor verdadero no se calla cuando ve que su hijo, su amigo, su hermano, se está despeñando. Porque el silencio, en esos casos, es complicidad con el pecado. Pero también hay una nota de esperanza en esta historia, aunque parezca oscura. Dios no abandonó a su pueblo. Aunque la casa de Eli fue desechada, Dios levantó a Samuel, un niño que había aprendido a escuchar su voz. Y ese niño, que fue criado en el mismo templo donde los hijos de Eli profanaban lo sagrado, se convirtió en el profeta que guiaría a Israel en un tiempo nuevo. La esperanza no estaba en la continuidad de una dinastía, sino en la fidelidad de Dios para levantar a quienes lo buscan con corazón sincero. Hoy, quizás tú eres Eli. Quizás tienes hijos, discípulos, personas a tu cargo, y has visto que se desvían. Has hablado, pero no has actuado. Has advertido, pero no has puesto límites. Has orado, pero no has confrontado.
Y el pecado sigue creciendo, y el peso de tu silencio se vuelve cada vez más insoportable. No es tarde. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Puedes arrepentirte de tu pasividad y empezar a hablar, a poner límites, a ejercer la autoridad que Dios te ha dado con amor y firmeza. Y quizás tú eres uno de esos hijos. Creciste en un hogar donde la fe era una tradición, no una vida. Viste a tus padres ser indulgentes con tus errores, o quizás demasiado duros. Pero la historia de los hijos de Eli te dice que el pecado de los padres no te condena. Puedes romper el ciclo. Puedes decidir, hoy, que tu vida será diferente. Que no usarás tu posición para tu propio beneficio, que no profanarás lo sagrado por apetito o lujuria, que honrarás a Dios con todo tu ser. La casa de Eli cayó. Pero la casa de Samuel se levantó. Y la decisión de qué casa vas a construir es tuya. No depende de tu pasado, no depende de tus padres, no depende de tus errores anteriores. Depende de que hoy, justo hoy, elijas hacer lo que es recto, aunque duela. Porque la corrección, cuando es hecha con amor, no es una herida mortal. Es la cirugía que salva la vida. Amén. ¿Qué responsabilidad tienes como líder o padre sobre quienes están bajo tu cuidado? ¿Cómo corriges cuando ves a otros usando mal lo sagrado? ¿Qué consecuencias has visto del pecado repetido sin arrepentimiento? La historia de Ofni y Faíns termina en tragedia. En la batalla de Afec, Israel es derrotado, el arca de Dios es capturada por los filisteos, y los dos hijos de Eli mueren a espada, tal como el profeta había anunciado. La noticia llega a Silo, y Eli, de 98 años, ciego y temblando por el arca, cae de espaldas al escuchar la noticia y muere. La nuera de Eli, esposa de Faíns, al saber la noticia, da luz prematuramente, llama a su hijo Icabod, diciendo, se fue la gloria de Israel, y muere también. Una dinastía entera colapsa por el pecado y la negligencia. El juicio sobre la casa de Eli no fue solo por el pecado de sus hijos. Fue también por el pecado del padre, que honraba a sus hijos más que a Dios. Su reprensión fue débil, su disciplina fue insuficiente, y su tolerancia al pecado en el templo fue cómplice del desastre. Esta historia nos confronta hoy. La advertencia de Dios a Eli sigue vigente: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El pecado no se puede tolerar, especialmente en la casa de Dios. La corrección no es opcional, especialmente para quienes tienen responsabilidad espiritual. Y el juicio, aunque tarda, siempre llega.